Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, licenciado. Sí, sí se le escucha. Vaya, qué bien. Entonces, Natalie, ¿estás lista ya? Te veo Sí, ansiosa licenciado. por empezar ya. ¿Ah? Poquito. Eso está bien. Bien, el día de hoy vamos a continuar. Ya solo nos van quedando 4 más 4 son 8 exposiciones. 4 que no se han reportado, pero bueno, eso es cuestión de ellos. El día de hoy vamos a tener primero a Natalie con el concepto de transferencia y contratransferencia, que es bien interesante. Y es algo que les va a servir muchísimo en su trabajo. También ya veo yo que ya está Alejandra Daniela Solís también con los alcances y limitaciones de la psicoterapia en la que puede practicar el médico general, que también es importante. Hay cosas que nos sirven de la psicología para el trabajo médico y hay cosas del trabajo médico que nos sirven para la psicología. Eso es recíproco en la necesidad y el trabajo. Y también ya está listo también Gabriel Edgardo, digo yo, que con la depresión en la práctica médica y tipos de más frecuentes de depresión, que es un tema que tiene atrasado, pero ya lo vamos a sacar porque él estaba enfermo. Y solo nos faltaría confirmar con Andrea Lizeth Rojas, que yo sé que siempre está presente y por ahí aparece de repente. Bien, ¿estás lista, Natalie? Sí, licenciado. Va, hijita linda, cuando usted quiera. Va, solo que una compañera me va a ayudar a presentar Eso no es, porque yo ese no no es puedo ahorita. problema. Ese no es problema. Gabriel, ¿cómo seguiste? Ya mejor, Levi, ya Vaya, vamos sanando. vaya. Que gracias a Dios, que me alegra que todo vaya mejor. Kevin, ¿cómo estás? ¿Listo? Buenas tardes, sí, todo bien. Ya Ah, listo para otra semana. Hoy sí, ya ando más y- y- tranquilo. eso. ¿Y ya botaste la mesa o todavía no? Ya que la arreglé. Eso es lo que iba a Es que pasar, no ¿verdad? había otra. No Entonces, había si no otra. la arreglaba, me quedaba sin mesa. Bueno, bueno, bien. Bien, creo que está lista ya Natalie. Vamos a ver. Va a empezar Natalie, ya está proyectando un poco. Solo ponerle en presentación grande. Ok, ahí estás lista. Solo faltaría el sonido, escucharte aunque sea una vez. ¿Puede empezar ya, licenciado? Ahí estamos listos ya, Natalie, cuando tú quieras. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. A mí me tocó el tema, los conceptos de transferencia y contratransferencia. Siguiente, por favor. La función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconscientemente y revive en sus vínculos nuevos sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos hacia otra persona. La transferencia es un concepto propuesto por Freud, creo que se pronuncia, licenciado, en Es 1900, Freud, Freud, así es. desde 1895, 1901 y 1912, para designar el dispositivo que se organiza en la situación analítica y que permite la asociación libre y el análisis propiamente dicho, señalando que no se provoca, sino que tiene lugar y que es lo que permite la interpretación. Siguiente, por favor.
La transferencia es un fenómeno universal, un proceso de actualización y desplazamiento, una manera que tiene el sujeto para permitirse sentir ciertas cosas, un fragmento de repetición, motor de la cura psicoanalítica, obstáculo para la cura psicoanalítica, un factor nosográfico diferencial, un momento lógico de la cura, una condición de posibilidad de la interpretación analítica algo a perder. Siguiente, por favor. Término propio del psicoanálisis, y contrario al de transferencia. Ocurre cuando el psicoanalista transfiere elementos de sus problemas pasados o presentes al paciente que está siendo objeto de análisis. Siguiente, por favor. La transferencia. Transferencia es un término vinculado al verbo transferir, trasladar o enviar una cosa de un sitio hacia otro, conceder un dominio o un derecho. En psicología es la función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconscientemente y revive en sus vínculos nuevos sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos hacia otras personas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Sophie. No, una más antes, Sophie, por favor. Sí, esa. Gracias. Se trata de afectos que habrán estado orientados originalmente hacia los padres, los hermanos u otras personas significativas en la infancia y que en la vida adulta mantienen su presencia y su efectividad psíquica, de modo que es posible transferirlos a escenarios actuales. Las reacciones de transferencia pueden adoptar la forma de sentimientos positivos, negativos o ambientales, ambivalentes, logrando así el desarrollo pleno en la neurosis de transferencia. Siguiente, por favor, Sofía. La situación analítica adquiere su posibilidad terapéutica a través de las transferencias, pero sobre todo en las que se llegan a tornar comprensibles y vivenciales para el paciente. Así, estas transferencias corresponden el centro del proceso psicoanalítico, ya que el analista se abstendrá de transmitir prohibiciones, consejos, opiniones, prescripciones y opiniones personales. Las experiencias de la transferencia pueden manifestarse continuamente, pero también pueden ser rechazadas y reprimidas. Siguiente, por favor. La transferencia es la mejor forma de interrumpir un tratamiento
porque probablemente ustedes pueden manejar relativamente bien cuando un paciente los ataca en el sentido de una transferencia negativa, pero se les complica mucho más cuando un paciente usa amor con una forma resistencial. Existen dos tipos de transferencia que hay que saber diferenciar: transferencia positiva y transferencia negativa. La transferencia positiva corresponde a todos los sentimientos tiernos que el paciente pueda tener hacia el terapeuta o analista. Estos a la vez se dividen en dos más: de sentimientos eróticos y los de sentimientos amistosos, tiernos. Y la transferencia negativa corresponde a los sentimientos de hostilidad hacia el analista. Siguiente, por favor. Aquí hay una imagen donde nos explica los tipos de transferencia, el positivo y el negativo. Dice que el positivo son sentimientos tiernos, sentimientos eróticos que son inconscientes y los sentimientos amistosos tiernos que son conscientes. Y la transferencia negativa son sentimientos hostiles. Siguiente, por favor. Término propio del psicoanálisis y contrario al de transferencia. Ocurre cuando el psicoanalista transfiere elementos de sus problemas pasados o presentes al paciente que está siendo objeto de análisis. La noción de contratransferencia se utiliza en el terreno de la psiquiatría y la psicología para aludir a las personas, para aludir a las reacciones, afectivas, ya sean inconscientes o conscientes, que experimenta el analista respecto a determinados sentimientos de su paciente. Siguiente, por favor. De acuerdo a Sigmund, cuando una persona interactúa con otra, revive experiencias asociadas a vínculos del pasado que quedaron en su inconsciente. Dicho de otro modo, se evocan experiencias vividas y se proyectan, entre paréntesis, transfieren hacia otro sujeto. Es importante tener en cuenta que el psicoanalista, más allá de su profesión, es un ser humano influido, como todos, por su inconsciente. Siguiente, por favor. Tomemos el caso de la asociación libre, un método usado para que el sujeto revele mediante el lenguaje hechos traumáticos que resultan inaccesibles de forma consciente. Si actúa la contratransferencia, es probable que el analista reorganice el discurso libre del paciente y le dé un sentido según sus experiencias y recuerdos. La contratransferencia, en definitiva, es una reacción o una respuesta del psicoanalista frente a las transferencias del paciente. Siguiente, por favor. Contratransferencia es un concepto de la teoría psicoanalítica que se utiliza para denominar las reacciones, actitudes, pensamientos e ideas que de una manera inconsciente el psicoanalista produce en la relación con sus pacientes o analizando particularmente aquellas que surgen como respuesta a la transferencia o a los fenómenos transferenciales que ocurren. En su discurso inaugural del
segundo Congreso de Psicoanálisis y hablando acerca de las innovaciones introducidas en la técnica psicoanalítica y de la necesidad de seguir desarrollándola. Señala que la contratransferencia se instala en el medio por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente. Siguiente, por favor. La contratransferencia es un tema controvertido al interior del psicoanálisis. La primera fuente de discusión es la definición misma. Mientras unos se inclinan por una noción amplia, donde la contratransferencia designa todos los procesos inconscientes que gatilla el analizado en el análisis o más aún, todo lo que desde el inconsciente del analista puede invertir en la cura. Siguiente, por favor. Hay algunos indicadores específicos que pueden inferir en la contratransferencia, como son la estructura de las sesiones, tiempo, hora, lugar y secuencia de las sesiones, tiempo de las vacaciones, los honorarios o por alguna situación particular del psicoterapeuta que tendrá que parar las sesiones. Una comunicación no asertiva, la sintonía del nivel evolutivo del paciente, no juzgar también y existen casos específicos que pueden afectar o temas en específico. Siguiente, por favor. Algunos indicadores de contratransferencia que podrían interferir con la terapia son descuido del encuadre, somnolencia durante la atención del paciente, tendencia a pedirle favores al paciente, tratar de ayudar al paciente extraterapéuticamente, discutir con el paciente, cultivar la dependencia del paciente, tratar de impresionar al paciente o a colegas con el caso, demasiado interés en el caso y fomentar la resistencia del paciente. Siguiente, por favor. La contratransferencia positiva ofrece la energía para comprender al paciente. Ejemplo de la contratransferencia positiva. Ay, qué bueno, hoy me toca con este paciente. Podría estar toda la tarde con él. Al contrario de la contratransferencia negativa es cuando hay desmotivación e interfiere en la objetividad del terapeuta para realizar sus intervenciones. Algún ejemplo de las contratransferencias negativas son: qué triste historia, no sé cómo ayudar a esta persona. Esto ha sido todo. Gracias por su atención prestada. Lick, no se le escucha. Tuve un pequeño problemita con la internet aquí ahorita, pero ya lo arreglamos. Sí alcancé a escuchar todo lo que dijiste, pero hay cositas que hay que tener cuidado y hablemoslas así en campechano. Por ejemplo, hay que tratar de no contaminar la relación entre el paciente y uno. Es una cosa que si se contamina es cuando yo paso mis cosas al paciente o el paciente influye demasiado en mí, que también me puede arruinar a mí, mi trabajo, ¿no? Evitar los prejuicios hasta donde se pueda y además de eso no dejarse influenciar por nadie. Ustedes tienen el control y ustedes manejan la situación, ¿ya?
Si yo estoy hablando con mi paciente, yo voy a mandar en la dirección que la plática quiere llevar. Por ejemplo, si el paciente me quiere hablar de otras cosas, sí, lo voy a atender, pero hasta cierto punto, ¿no? No dejarse influenciar por nada de eso. Ok, bien, vamos a continuar ahorita. Está lista ya, creo que era la segunda que está. Alejandra Daniela, ¿estás lista? Sí, Lick, estoy lista. Va, hijita linda, cuando tú quieras. Ya se logra ver la presentación. Está lista. Y sonido, tenés buen sonido también. Vaya. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Daniela Solís y el tema que voy a impartir es los alcances y limitaciones de la psicoterapia que puede practicar el médico general. Y primero que nada vamos a definir qué es la psicoterapia y algunos tipos que existen. Primero, bueno, según la Asociación Americana de Psicología, la psicoterapia se puede definir como un tratamiento de colaboración entre un individuo y un psicólogo, donde el psicólogo utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. Y en otras palabras, la psicoterapia es un tratamiento psicológico para abordar una variedad de trastornos de salud mental que pueden o no realizarse en combinación con un tratamiento farmacológico. Durante este proceso, un psicoterapeuta capacitado, obviamente, va a ayudar al consultante a abordar ciertos problemas en específico o ya sea problemas generales, tales como una enfermedad mental en particular o incluso afrontar una fuente de estrés que esté llevando en su vida personal. El objetivo fundamental es permitir que los pacientes o los consultantes entiendan sus sentimientos y aquello que los hace sentir pesimistas, ansiosos o deprimidos. Y por lo cual se les puede brindar ciertas herramientas para hacer frente a las situaciones difíciles de su vida de una manera más adaptable. Teniendo en cuenta el enfoque clínico utilizado por el terapeuta, se pueden utilizar algunas técnicas y estrategias para llevar a cabo el tratamiento. Y bueno, ahora hablando sobre algunos tipos de psicoterapia, porque según yo investigando son varios, pero yo elegí como los más, bueno, los que me parecieron a mí como más interesantes o más importantes. La terapia psicoanalítica. Este enfoque psicoanalítico consiste básicamente en profundizar o tratar de profundizar en los pensamientos y experiencias pasadas del paciente, tratando de buscar pensamientos, sentimientos y recuerdos inconscientes que puedan estar influyendo en su comportamiento. La terapia conductual. Si bien el enfoque conductista actualmente no está tan dominante como lo fue antes, pero muchos de sus métodos siguen siendo muy populares en la actualidad. El enfoque conductual a menudo utiliza técnicas tales como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social para ayudar a los consultantes a modificar sus comportamientos problemáticos. La terapia humanista. Este enfoque humanista de la psicoterapia se va a centrar en ayudar a las personas a maximizar su potencial. Enfatiza en la importancia de la autoexploración, el libre albedrío y la autorrealización. La terapia cognitiva. Esta se va a centrar en la idea de que nuestros pensamientos tienen una poderosa influencia en nuestro bienestar mental. Por ejemplo, si un paciente tiende a ver solo los aspectos negativos de cada situación que vive, probablemente va a tener una perspectiva más pesimista y un estado de ánimo como más sombrío. La terapia cognitivo-conductual, que generalmente se usa para tratar una amplia gama de trastornos que incluyen fobias, adicción, depresión y ansiedad.
Este tipo de terapia es un enfoque que involucra técnicas cognitivas y conductuales para cambiar los pensamientos negativos y las conductas desadaptativas. Esto va a implicar el hecho de cambiar los pensamientos subyacentes que contribuyen a la angustia y modificar los comportamientos problemáticos que resultan de estos pensamientos. Y ya después de haber hablado de la psicoterapia y de los tipos que existen, ahora vamos a hablar de la psicoterapia de apoyo en la atención primaria. Y primero vamos a abordar los factores psicológicos de la práctica médica. Frecuentemente, cuando se habla de tener en cuenta factores psicológicos en la práctica médica, muchos profesionales argumentan la imposibilidad del abordaje por la creciente demanda asistencial y el desastre asistencial, pero a menudo las presiones asistenciales son sentidas más como presionantes porque no se tienen en cuenta la posibilidad de elaborar como fantasías o, dicho de otra manera, expectativas y temores de los consultantes que llevarían a una mejor recepción de los mismos y a cambios en el trato personal que les dispensa. En ocasiones los profesionales se pueden llegar a sentir desbordados ya sea por ansiedades personales que pueden ser provocadas por la relación asistencial. Esta sensación de desbordamiento puede provenir más de esa ansiedad que de la ansiedad no elaborada que de un real desbordamiento asistencial. Pero esto no es un óbice para afirmar que realmente la situación sanitaria en nuestro país pues presenta muchas y graves deficiencias. La asistencia primaria está en el límite de lo humano y de lo imposible, pero aún así existen experiencias de equipo que han intentado modificar la organización de su trabajo para poder considerar aspectos psicológicos y sociales y no solo los biomédicos. El resultado de esta mejor organización de este desastre, considerando los aspectos psicológicos, principalmente la escucha de los componentes psicológicos del paciente, ya sea en una consulta típica, y bueno, esto va a hacer también de que el número de consultas incluso llegue a disminuir. Por lo tanto, a pesar del actual desorden organizativo de la asistencia primaria, es posible atender mejor a la población especial si pasamos a tener en cuenta y valorar más seriamente estos aspectos psicológicos. Ahora hablaremos de la ansiedad y los mecanismos de defensa. La ansiedad va a ser quizás la emoción por la que un paciente acude a consultarnos. Se va a ver como un sustrato y reforzador de los principales temores y esperanzas con los que un paciente llega. Y este va a ser el elemento básico de lo intrapsíquico, de la vida mental del sujeto. El médico debe considerar la ansiedad como inseparable de la vida, porque no es posible la vida humana sin un cierto monto de ansiedad. Así que, bueno, a partir de las investigaciones psicoanalíticas al respecto, se piensa que muy esquemáticamente existen 3 fuentes o peligros fundamentales para el organismo. Primero están las ansiedades de diferenciación, indiferenciación. En ocasiones también se pueden llamar confusionales primitivas. Y bueno, cada dolor, frustración, pérdida, sensación molesta, todo esto puede ser vivido con una intensa confusión en la que no se puede diferenciar bien si esto viene de adentro o de afuera, o puede venir de los otros o de uno mismo, ya sea de nuestro propio organismo o del entorno. Es fácil entender que la necesidad psicológica que todos tenemos que poseer, o sea, debemos tener un ambiente psicológico más estable. Digamos, entre más cariñoso y regular sea el ambiente, más fácil va a resultar establecer las primeras diferenciaciones entre lo externo y lo interno. La otra sería las ansiedades persecutorias o paranoides. Las ansiedades, este tipo de ansiedades serían reacciones psicofísicas ante peligros de ataque externos.
y ante los ataques internos que podrían ser de nuestras propias representaciones mentales, como por ejemplo algún recuerdo vergonzoso o doloroso, o ante el ataque del objeto sobre el que hemos proyectado nuestra agresividad u hostilidad. Estas ansiedades las tendemos a controlarlas y a elaborarlas mediante la precaución, cautela, indagación, el contraataque o la huida, o dicho de otra manera, la huida psicológica, que es a través de los mecanismos de defensa contra la ansiedad, o la huida externa, que sería se manifestaría en la conducta. Y están las ansiedades depresivas. Ya este tercer tipo de ansiedad están relacionadas con la pérdida, el error y la culpa. Y Melania Klein las llamó así porque tienen que ver con este tipo de vivencia. E hizo hincapié en que, a diferencia de las ansiedades persecutorias, el peligro se halla indudablemente dentro de nuestro mundo interno. El ataque proviene de nosotros mismos. Estas ansiedades depresivas van por tanto indisolublemente unidas a esa percepción de la independencia del otro con respecto al yo, y por consiguiente acarrean una ambivalencia amor-odio hacia el objeto amado, porque de la misma manera que lo amamos, también lo podríamos odiar cuando nos abandona o cuando no nos cuida o cuando no actúa como deseamos o lo necesitamos. Ahora hablaré sobre la relación del médico-paciente. La relación asistencial o clínica comienza bastante antes de que el consultante entre en contacto con el equipo. El paciente, incluso antes de llegar donde su médico, ya tal vez ya habría escuchado comentarios acerca de él, o esos comentarios los habrá escuchado ya sea de otros médicos, y ya habrá escuchado de su forma de trabajar, de sus preferencias, o Perdimos sonido, hija. Alejandra, perdimos sonido. Lick, tuve Sí, sí, dime. problemas con mi Sí, computadora. eso es la cosa, es lo que te estábamos diciendo, que no tenía sonido en este Ah, momento. Pero ya lo y recuperaste. estoy tratando de encenderla todavía, pero no tengo las diapositivas en mi teléfono Ujú. y Bueno, creo que se va a tardar un poco en encender. bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar con Andrea Liseta ahorita. Andrea, Ujú. ¿estás ahí ya? Para que darle tiempo a Alejandra de que resuelva su problema. Gracias, Lick. Alejandra, Buenas tardes, Lick. ahora estás lista, hija, para comenzar contigo, para darle un poquito de espacio a Alejandra Daniela, que tuvo problemas con la computadora. ¿Estás lista tú? Buenas tardes, Lick. Sí, estoy lista, Lick. Bueno, Ya empiezo. comienza, por favor, ¿sí? Llegan muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Andrea Lisset Rojas Figueroa y les hablaré sobre los elementos de transferencia y contratransferencia observados. En esta imagen podemos ver donde dice, siento que todo el mundo me da la razón como a los locos. Y el doctor le dice, ajá. Y ve usted, me hace lo mismo, le dice las personas que están pasando por estos momentos. La transferencia, perdón, se divide en dos, que es positiva y negativa. Está la positiva, que son sentimientos tiernos, y está la negativa, que son sentimientos hostiles. Sentimientos eróticos que se dan por que la persona está inconsciente, y los sentimientos tiernos
que se da cuando está uno consciente. La transferencia. La transferencia aparece aquí como un término descriptivo de un vínculo emocional de carácter efectivo, que no está subordinado a una situación real. En este caso, no de la que se vive en su momento con el analista, sino que es parte de la singularidad de la misma. Es decir, transferencia es una vía que vincula el pasado con el presente, que da lugar a la interpretación de ese pasado y la oportunidad de tener una visión de la historia del paciente. Así es la relación analítica. La transferencia se presenta como una reminiscencia encadenada de recuerdos que pasan a ser experimentados en el presente. Freud en 1991 lo expresó de la siguiente manera. Entonces, una serie de sucesos psíquicos anteriores cobran de nuevo vida, pero no hay como pasado, sino como relación actual con la persona del médico. Por ejemplo, el paciente dice, ay, qué lindo se vistió hoy el analista, o qué lindo está hoy el analista. En el momento en lo que lo piensa y no lo dice, eso es resistencia para Freud, aunque se trate de amor. Desde la perspectiva de transferencia, es interpretada como el pesado psíquico transferido al presente. Y casi una década después, el mismo Freud lo confirma en recuerdo, repetición y elaboración. No tardemos en advertir que la transferencia no es por sí misma más que una repetición. Es la transferencia del pretérito olvidado, pero no solo sobre el médico, sino sobre todos los demás sectores de la situación presente. Se debe decir que repetir es asumir una actitud de la misma manera. En el pasado, pero en el presente sin saber que se recuerde ese pasado. Freud postula la experiencia de una composición básica y repetir como la explicación de ciertos hechos clínicos, sobre todo la existencia del sujeto a exponerse a situaciones angustiantes, donde el analizado repite todo lo que se ha incorporado, ya sea a su ser partiendo de las fuentes de lo aprendido. Sus inhibiciones, sus tendencias útiles, sus rasgos de carácter patológico. Ahora bien, en sus inicios se consideraba que la transferencia no era parte fundamental de la relación terapéutica. Incluso podrían decir que la transferencia surgió como un problema en la clínica. ¿Cómo es posible que el psicoanalista análisis encuentre la transferencia, la eficacia necesaria para posibilitar una cura? Como el mismo Freud lo decía, el análisis tropezaba con una perturbación provocada por un suceso accidental sin relación alguna. Hola. Andrea, ¿Sí? tranquila. Tenemos tiempo suficiente. Hace respiraciones, aire por la nariz, sacarlo por la boca. Tranquila. No, yo siento que vas muy a la carrera y eso te hace leer mal. Entonces, a veces dices palabras que no están ahí y yo estoy siguiendo la lectura, pero tranquila, no hay prisa, hija, tranquila. Disculpe, No, tampoco te vas a morir por mi materia, no, tranquila, ¿ok? Está bien, Lick. Ok, vamos, hija, sigue. Va. Refiriéndose a la transferencia, antes de pensar, se podría hacer con ella, pero Freud se ve obligado a abandonar la idea inicial de perturbación y reconocer que el fenómeno está estrechamente vinculado con la naturaleza misma de estado patológico. Después de darse cuenta que este fenómeno se presentaba con claridad una y otra vez, por la misma experiencia con sus nuevos pacientes, incluso en aquellos
con las condiciones más desfavorables en casos en los que a su juicio no podía haber atractivo ninguno ni fuerza de seducción posible. Se presentaba también la transferencia, la contratransferencia. Ahora bien, el contexto de la relación psicoanalítica, el terapeuta no es inmune a estas relaciones transferenciales. Al igual que el paciente revive ante el terapeuta distintos roles en función de la situación analítica. El analista relaciona ante el paciente con sus propias transferencias. De esta forma, el analista puede sentir agresividad, cariño, inquietud o sinfín de emociones durante el curso de análisis, motivadas por la repetición de sus vivencias infantiles reprimidas, originalmente dirigidas a las figuras más representativas de su entorno, en el momento actual proyectadas hacia su paciente. Es de vital importancia para la correcta progresión de la terapia psicoanalítica que el terapeuta sepa conocer y analizar las transferencias del paciente, pues el análisis transferencial es una poderosa herramienta para acceder a los contenidos inconscientes. Sin reconocer la transferencia y analizar adecuadamente, es importante, no menor es la transferencia de que el terapeuta sepa ver su contratransferencia y sepa encaudizarla para el análisis progrese adecuadamente. A esta transferencia del análisis que surge durante el análisis es a la que denominamos contratransferencia. Es fácil observar que es casi la misma definición que hemos usado al hablar de transferencia. Así, algunos actores prefieren hablar de transferencias cruzadas. La transferencia tiene que ver con los sentimientos e ideas que el propio analista proyecta sobre los pacientes a partir de sus experiencias pasadas de manera inconsciente. Para Sigmund Freud era muy importante que cada psicoanalista pudiera detectar los efectos que la contratransferencia tenía sobre su modo de relacionarse con los pacientes y sobre sus motivaciones a la hora de tratar con ellos. Al fin de cuentas, creía, los analistas no dejan de ser seres humanos por el hecho de tener una profesión concreta y unos conocimientos sobre teoría psicoanalítica, y sus propios inconscientes pueden tomar riendas de la relación terapéutica para mal. Por ejemplo, durante la solución libre es normal que el propio psicoanalista, a partir de su propia subjetividad y la red de significados, recuerdos y creencias inconscientes, y utilice su propio punto de vista para reorganizar el discurso del paciente en un todo con sentido que expresa cuál es la raíz de la dolencia. De este modo, la contratransferencia puede ser entendida como uno de los procesos que interviene en la cotidianidad terapéutica. Sin embargo, algunos autores han decidido utilizar una definición más restringida para referirse a los a lo que significa el término contratransferencia. De este modo, la contratransferencia pasa a ser el modo en el que el psicoanalista relaciona ante las transferencias del paciente. La utilización de estos dos significados puede llegar a causar confusión porque son muy diferentes. Uno se aplica a momentos puntuales, mientras que el otro engloba todo el proceso terapéutico en psicoanálisis. La transferencia y la contratransferencia en la psicología, tanto en la transferencia como la contratransferencia, como conceptos nacieron en la corriente psicoanalítica que fundó Freud. Fuera de la corriente psicoanalítica a la que permanece el psicoanálisis,
son ideas tenidas en cuenta en algunas aproximaciones eléctricas, como la terapia Gestalt, pero no tienen valor real para la psicología hebrea de los paradigmas del conductismo y la psicología cognitiva. El motivo es que no hay manera objetiva de establecer cuándo hay y cuando no hay una transferencia o contratransferencia. Son conceptos que solo pueden ser utilizados para describir estados de subjetividad que por el hecho de ser no puede ser comprobados ni cuantificados, utilizados en hipótesis que puedan ser válidas científicamente. Por lo tanto, estos conceptos son ajenos a la psicología científica actual y en todo caso forman parte del ámbito de la historia en la psicología y las humanidades. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayan entendido. Gracias, Andrea. Quiero tirar una pregunta al pleno rapidito. A ver si estamos en la onda y en la jugada. Carlita, ¿por qué un profesional de la salud no puede atender a su propia familia? Carla Elizabeth. Natalie, Saraí, tú que hablaste del tema. ¿Por qué un profesional de la salud no puede atender a su propia familia? ¿Se me escucha? Sí, No sí, tanto porque queda. Sí, vamos a ver, Kevin, si tú puedes ayudarme un poquito. ¿Por qué un profesional de la salud no puede atender directamente a su familia? bueno, pues, quieras o no, siempre hay riesgo, ¿verdad? Bueno, hablemos ya de una operación, digamos, ¿verdad? Mm, Uno atendiendo a la propia familia, pues no sería tan objetivo, dejaría que las emociones se lleven lo mejor de uno, ¿verdad? Y podría interferir en el tratamiento que uno puede darle bueno, al paciente familiar en este caso. Y en el peor de los casos podría, bueno, no matarlo, digamos, porque, digamos, aunque sea una simple consulta, ¿verdad? La mm, preocupación de una persona podría llevar a afectar el diagnóstico que le podemos dar, porque no estamos pensando racionalmente, sino que preocupados, uy, ¿qué tiene mi familiar? Así es alguien bien cercano. ajá. Ok. Bien, aquí alguien mencionaba de que sería gratis, sería gratis ¿cómo se llama? El trabajo, quedaría como malo. ¿Ya? Yo pienso que pensémoslo desde el punto de vista de lo que dice Kevin ahorita. Por ejemplo, puede turbar o interferir o ¿cómo se llama? O mezclar todos sus conocimientos en un momento dado por alguna emoción que tenga. ¿Podría ser esto algún tipo de transferencia o contratransferencia? ¿Qué dicen de eso? Andrea, Sofía. ¿No está Andrea, Sofía? Abandonó la reunión, dice. Bueno. Busquemos otro compañero entonces. Ana Gloria, ¿qué piensas tú de eso? ¿Podría ser posible de que hubiera transferencia o contratransferencia si yo como profesional de la salud atendiera a mi propia familia? Yo creo que sí, porque cuando uno atiende a una familia, digamos, no es médico, uno como médico tenga una gran preocupación, incluso preocupar a los que están atendiendo y de la misma manera el paciente, como es familia de uno, uno se preocupa mucho por ellos porque la persona está muy nerviosa o muy preocupada también. Entonces yo creo que sí. Puede haber algún tipo de afectación bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver, Laurita, Daniela, ¿qué piensas de eso? Yo pienso que, o sea,
por algo existe como la regla, ¿verdad? De que no está permitido, así como en un tema quirúrgico, como mencionaba el compañero, uno no puede como, digamos, Pensar. no se puede pensar, no se puede ser objetivo porque ahí como médico y como familiar del paciente vamos a pensar todos los pros y los contras y sí, ¿qué pasa si hago esto? Pero es que está esto, pero ya como médico tratando a otra persona particular, uno igual, ¿verdad? Ve los pros y los contras, pero ve hasta las porcentajes, por decirlo así, pero es que si hacemos esto, va a salir bien y no, las posibilidades de que salga mal son casi nulas. Pero con los familiares por el hecho de la preocupación, del cariño que se le tiene, del miedo a que algo pueda salir mal, no se puede ser objetivo en esas situaciones. Por eso siento yo que hasta cierto punto es una regla bastante buena y bastante necesaria. Oigamos a una experta, pues entonces, Natalia Saraí, ¿qué piensas de eso? Natalie Saraí. Sí, Natalie. ¿Puedes, ya tienes micrófono o no tienes micrófono? Natalie, no me puedes escuchar. Bien, puede ser posible de que realmente exista transferencia, primeramente porque yo no voy a darle el mismo trato a un paciente que no conozco. Sí, ok. Han quitado la luz, dice Natalie, así que la dejamos a oscuras. No va a ser lo mismamente objetivo que cuando uno está tratando a una persona que someramente conoce o que conoce, pero no es de su grupo familiar, ¿verdad? Tiende a tomar mejores decisiones en un momento dado. Antonia, ¿qué piensas de eso? Antonia Carolina. Pues yo considero que desde que se le va a dar un trato más preferencial, siendo la familia, también uno tiene que tener en cuenta no perder la ética, porque a veces yo siento que los familiares abusan de eso, algunos, porque ya sea por ejemplo, tienen alguna salida o algo no importante y uno como médico pues se les puede dar ¿cómo se llama? Un permiso de incapacidad. Constancia, una constancia Sí, médica. ajá, y pues con tal de que ellos vayan a ese compromiso que no es importante y solo por que uno es familiar cree que se lo van a dar. Ok, bien. Alejandra Daniela, ¿ya solucionaste tu problema? ¿Estás lista? Sí, ya lo solucioné. ¿Podemos continuar entonces con tu presentación? Ok. Ahí estábamos en la relación médico-paciente. Bueno, entonces, continuando con el tema, bueno, decía que la relación asistencial o clínica comienza bastante antes de que el consultante entre en contacto con el equipo. Ya el paciente tal vez habrá oído comentarios de otros médicos, de su médico al que va a visitar, o de su forma de trabajar, de sus preferencias o de las actitudes que éste va a tener hacia los demás pacientes. Incluso en el caso de no haber escuchado nada, no por ello va a dejar de tener fantasías al respecto, o dicho de otra manera, va a tener expectativas. Y estas expectativas van a determinar en buena medida su conducta en la entrevista clínica. Ahora, hablando ya después de haber hablado de todo esto, de la relación médico-paciente, también es importante saber que el consultante va a tener esperanzas y también temores al momento de pasar consulta. Las esperanzas que va a tener, primero, es que le libren del dolor, la incomodidad y la molestia. El consultante va a buscar, por supuesto, que le libren de su sufrimiento, pero como todo va ligado a un cierto grado de ansiedad y esto es transferido a la relación, muchos profesionales se van a sentir como presionados de actuar, entonces van a opinar, van a recetar y entre otras cosas.
y las dificultades del médico para soportar la ansiedad que en él produce la observación del dolor ajeno, le podría desviar de su papel esencial, que sería observar, escuchar, pensar y también ayudar a pensar al consultante. La segunda esperanza es que le ayude a soportar el sufrimiento. Esto es frecuente sobre todo en los pacientes crónicos o terminales o en los familiares de este tipo de paciente también. En este sentido, lo más provechoso sería escuchar al paciente y actuar de una manera prudente, ayudando a soportar la carga que estamos estimulando, bueno, ayudando a soportar la carga, se va a estimular la parte sana del paciente y sus deseos de no dejarse hundir ante las limitaciones y la frustración. Entre la observación del enfermo y nuestras actuaciones siempre tiene que mediar la reflexión, eso no debe de faltar. La tercera esperanza sería que le permita a que el paciente le permitan descargar sus ansiedades y quejas. En ocasiones lo que íntimamente desea el consultante es poder quejarse ante alguien de forma reiterada o despojarse de sus problemas, dicho de otra manera, y los va a contar, va a echar todo afuera y, o sea, pueda que para esto llegue a ocupar a su médico. En este sentido, lo importante va a ser la escucha por parte del médico para poder organizar las intervenciones desde un diálogo y así fomentar la reflexión de ambos hacia un mismo fin. Y la otra esperanza es que le quieran y le traten bien. El consultante va a esperar, por supuesto, que lo escuchen, que lo libren de sus molestias y obviamente que no le vayan a producir otras nuevas, que respeten sus defectos, sus limitaciones, que lo traten bien y hasta cierto punto con cariño. El peligro es llegar a adoptar este rol de actitudes, por decirlo así, actitudes mágicas u omnipotentes que lo alejen de la actitud fundamental que es pensar juntos. Y va a colocar al paciente en una posición infantil y dependiente, y al médico lo podría como posicionar como si fuera un padre o una madre o un ser mágico. Y esto le puede restar autonomía al paciente y que, bueno, este es el objetivo de toda salud psíquica, que el consultante tenga su propia autonomía. Y también, así como va a tener esperanzas, va a tener temores. Primero, uno de los temores va a ser que el médico encuentre algo maligno o incurable. Desde el respeto absoluto y la delicadeza, el médico debe ayudar al enfermo a acercarse a su propia realidad para así en conjunto puedan encontrar una salida. El segundo temor es que el médico lo llegue a considerar culpable del problema que está pasando. Más que todo cuando el paciente sabe que transgrede las recomendaciones de su doctor, por ejemplo, que ha fumado, que ha ingerido alcohol o que no ha cumplido correctamente con su tratamiento. Entonces va a acudir a la consulta con ese terror de ser perseguido. Y esto puede inhibir en la relación y va a ser difícil la comprensión también por parte del médico. El otro temor es que el médico le haga daño o lo castigue. El temor al sufrimiento, al dolor que pueda producirse en una consulta, es tan omnipresente que en la práctica clínica habitual los médicos se han acostumbrado a trabajar con él y a veces no saben prestarle la importancia, a menos que sean casos muy extremos. Un posible problema es que en la medida en que tales conductas se automaticen, lo que sale a la luz son las tendencias y actitudes profundas del médico. Y es de allí esa automatización, porque puede adquirir actitudes irónicas o despectivas hacia el sufrimiento, puede actuar de una manera más fría o distante. Y el otro temor es que el médico lo abandone y que no le haga caso. Una parte muy importante de la actitud médica adecuada es cuándo detenerse y cuándo poner fin a una sesión o a una consulta. Cuando nos entregamos a otro de una forma más confiada, entonces se pueden agudizar los temores a que nos abandonen o que nos hagan daño o que no nos entiendan.
Y bueno, así como el paciente tiene sus esperanzas y temores, también el médico va a tener sus esperanzas y temores. En las esperanzas, pues el médico pretende ser útil y la necesidad de asegurarse de ser útiles nos puede llevar a ser intrusivos y también a dar consejos. Muchas veces la mejor forma de ser útiles consiste en ayudar a que el propio paciente piense y utilice sus propias posibilidades, como ya les mencionaba, que tenga autonomía. La segunda esperanza es comprender. Comprender implica la capacidad de esperar y por lo tanto la capacidad de soportar la ignorancia, duda, oscuridad y la frustración. El peligro es la omnipotencia en la comprensión. El profesional que se siente omnipotente en sus conocimientos o capacidad de comprender, entonces difícilmente va a comprender a su paciente. Y la otra esperanza es ser tolerante. Esto se trata de una actitud mental que muchas veces el médico es inconsciente de su importancia y de cómo determina la actitud y actividad. No es posible ser médico sin ser tolerante. El médico espera ser tolerante a pesar de las exigencias a menudo desmedidas o de las provocaciones constantes, ya sea conscientes o inconscientes, a las que son sometidos. Y la otra esperanza es que no sea valorado. Como seres humanos que somos, y los médicos, que también son seres humanos, no solo desean ser útiles a los demás, en el fondo de cada uno, incluso aquel médico que más desinteresado, existe el deseo de que le reconozcan y de que le valoren y que lleguen a maximizar su profesión. Y así como el médico que suele dedicar largas jornadas de trabajo, entonces necesita muchas veces de que le reconozcan su labor. Y en los temores del paciente, el primero es errar. Los temores o ansiedades persecutorias ante los errores, ya sea qué van a pensar, qué van a decir de nosotros. Esto a un nivel más profundo es el temor a la herida de su propia autoestima. El temor a dañar no siempre va a ser negativo, ya que este temor incluso puede ayudar a que los médicos sean más cuidadosos en las exploraciones, ya sea físicas o psicológicas. El médico tiene que acostumbrarse a afrontar y elaborar de forma creadora sin caer en la típica de que, como dicen allí, el médico curtido, porque que se vuelva insensible al dolor ajeno o que tenga actitudes fóbicas de omitir exploraciones o tratamientos que son necesarios. El otro temor es ser demasiado invasivo. Para realizar una correcta asistencia máxima en atención primaria, lo que se necesita no son tanto protocolos y cuestionarios para interrogar al paciente. O sea, sí, estos instrumentos pueden ser útiles, pero solo si se complementan con un dispositivo mucho más fino y delicado, que es la capacidad de escuchar, observar y también de esperar. El otro temor es llegar a ser poco útil. Se trata de un temor que, bueno, en esta profesión es bastante lógico tenerlo, y porque se trata de una actividad que, o sea, es ayudar a los demás, y el que la acción u omisión pueda llegar a resultar poco útil para los consultantes es un temor al que se enfrenta el médico en cada acto profesional que realice. O como ocurre a menudo, el origen de ese temor suele ser contradictorio. Por un lado, en unos profesionales más que en otros, lo que infunde temor es, como ya les mencionaba, la herida a su propia autoestima. Pero, bueno, incluso la herida que significa, o sea, lo peor sería también de que el doctor llegue como a manifestar esto y los pacientes se percaten de esto. Por otro lado, y generalmente de forma más importante, el fallo que ello implica en nuestra capacidad de ayudar o de expresar la solidaridad humana es una motivación tan importante en todos como médicos y como futuros médicos.
y es muy básico en la actividad asistencial. Otro temor es no comprender al paciente y llegar a ser poco tolerante. Si la persona, su actitud en la relación, su enfermedad o cualquier elemento no son del agrado del médico, incluso podría llegar a ser por su aseo personal, su forma de expresarse o sus defectos personales. Entonces, esto es natural que a veces los médicos teman a no ser suficientemente tolerantes con su paciente. Y la elaboración de este temor va a aumentar la tolerancia y la capacidad de contención ante personas, conflictos ante los cuales se encuentran a disgusto o problematizados. Cuando la relación médico-paciente es buena, con el tiempo el paciente va a enriquecer su expresión e incluso puede mejorar sus hábitos higiénicos, su forma de expresarse, y esto lo va a hacer por imitación de modelo, o sea, no lo va a hacer por imposición. Y el último temor es no ser valorados, ser heridos o que lo lleguen incluso a hacer sufrir. Todos sabemos que ciertas formas organizativas que ya están propuestas para el funcionamiento asistencial, desde criterios puramente económicos, son perversos y fomentan la perversión de lo que debe ser un equipo asistencial. Esto tiene una influencia negativa sobre cada uno de los componentes de la relación asistencial. Lo que se teme no es tanto el malentender o incluso dañar, sino ante todo que los jefes o superiores de los médicos lleguen a hacerse una mala idea de ellos y que no lo lleguen a valorar lo suficiente. Y bueno, terminando el contenido y dando una conclusión personal, sabemos que muchos médicos, tal vez no todos, pero en ciertas ocasiones no son empáticos. Y cuando hablamos de psicología, también entramos mucho al hecho de hablar sobre la empatía, de humanizar al paciente y que los doctores a veces, bueno, suelen irse solo por la parte física, ignorando completamente la parte emocional. Tal vez porque a lo largo de su vida no llegan a fortalecer bien esas debilidades o a fortalecer esa área emocional, porque, o sea, no es fácil dar un diagnóstico a un paciente y tener que decirle que su vida corre riesgo, que en su enfermedad va a requerir de tiempo, muchísimo dinero o tratamientos que incluso a veces pueden llegar a ser dolorosos. Entonces esto puede a la larga afectar la salud mental ya tanto del paciente como del médico. Y es aquí donde va a entrar la psicoterapia. Esas estrategias que pueden llevar a cabo para enfocarse también en la salud mental. Y es importante que incluso el médico tenga una buena salud mental, ya que su salud mental se va a ver reflejada en el trato que le dé a sus pacientes. Porque digamos que un médico ignore la importancia de esto, de la salud mental, muchas veces suele dar un maltrato al paciente o puede andar de mal humor o en las consultas no puede llegar a romper bien el hielo y brindar una confianza a su paciente. Puede llegar a deshumanizarse y perder la empatía, entonces esto lo hace como indiferente al dolor del otro, por el hecho de que, bueno, como dicen las personas, de que el doctor tiene que ser fuerte, de que no debe tener emociones, o porque, o sea, el tipo de diagnóstico que a veces da, entonces eso no le permite como mostrarse emocionalmente, pero no se trata de eso porque somos seres humanos y esa parte emocional no se puede dejar de lado, solo hay que aprender a manejar esas emociones y también a canalizar las situaciones a las que se suelen enfrentar los médicos. Y con respecto al trato del paciente, es lógico que los médicos y nosotros como futuros médicos no nos vamos a poder dar no vamos a poder darles a ellos una consulta psicológica, porque no es nuestra área de enfoque. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte física del paciente, pero sin olvidar que no se debe perder esa parte emocional y que se puede brindar un ambiente más confiable con el paciente, y esto puede ayudar a que incluso obtengamos información muy importante del paciente para
para poder realizar diagnósticos más certeros y sin perder la posibilidad de que algún día el paciente en próximas consultas vuelva a confiar en nuestra labor. Y bueno, esta sería mi participación. Muchas gracias. No, gracias a ti, lo enfocaste muy bien, ¿verdad? Realmente, tanto el paciente como el médico tienen las dos cosas, tienen esperanzas y tienen temores, ¿ya? Ahora, me voy a enfocar en la parte de los temores para el paciente. El paciente tiene temor, tiene miedos, tiene inseguridades, tiene dudas, es dependiente en ese momento, le tiene un pánico a los cambios que puedan venir en su vida, ¿verdad? Tiene una gran desconfianza y realmente no tiene a lo mejor la capacidad de poderse comunicar como tiene que ser. Ahora vámonos al otro lado con los médicos, ¿no? No necesariamente el médico tiene que tener grandes conocimientos psicológicos para poder actuar. Él es un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, que tiene que tener también muchos valores y principios que tiene que manejar. La ética profesional es uno de ellos, ¿verdad? Pero también tiene que manejar algunos aspectos que son propios de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la empatía, el saber comprender al paciente, el saber entender qué le está pasando, ponerse en los zapatos de él, ¿verdad? Tener esa comprensión que realmente uno necesita de prestar prácticamente mi atención al paciente, que él sienta que yo lo estoy atendiendo, que yo estoy pendiente de todo lo que él está diciendo y todo eso. La otra es la tolerancia. La tolerancia es la capacidad que yo tengo de soportar, tolerar o lo que sea, aguantar a la gente. Tengo que hacerlo, tengo que llenarme de mucha paciencia. Porque también yo debo de tener una autoestima bien elevada como profesional de la salud. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar impactar por nada, sino que simplemente yo sé lo que soy y sé lo que puedo, sé lo que no puedo, sé lo que debo, sé lo que no debo. Entonces yo tengo que tener bien claro para tener esa coherencia de por dónde voy a entrar. Cuándo decir algo, cuándo no decir otra cosa, cuándo voy a tratar de ser un poquito paternalista con el paciente, cuándo voy a ser un tirano con el paciente, cuándo voy a ser permisivo con el paciente, ¿verdad? Yo tengo que saber y comprender todo eso. El médico es un ser humano, ¿verdad? Es un ser humano común y corriente, que tiene conocimientos, que es cierto que él puede trabajar y que puede hacer una labor que está en el límite entre la vida y la muerte, es cierto, pero no es Dios. Él es un ser humano común y corriente con conocimiento. En cambio, al otro lado, el paciente es una persona dependiente de lo que le pueda decir el médico. Él tiene desconfianza, tiene dudas, tiene inseguridades y además de eso, que nosotros logremos establecer un buen contacto con el paciente. Eso nos permite usar las famosas 3C, ¿no? La famosa de comprensión, confianza y comunicación. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros volvernos un ratito cuando estamos en la consulta seres humanos también? No solo ver la parte fisiológica, como decía por ahí la compañera, la parte fisiológica es la que me interesa, síntomas, tratamiento, no. Pero ¿qué pasa si la parte de la parte fisiológica de la sintomatología está afectada por un problema hasta cierto punto psicológico? Hay que tener esa dualidad. Bien, entonces terminamos ahorita, seguimos con Gabriel. ¿Está listo, Gabriel? Sí. Ok, cuando tú quieras, Gabriel, tenemos el tiempo suficiente. Solo faltaría ponerlo en pantalla de presentación. ¿Se oye? Sí, se oye. Y solo ponerlo en presentación en las... Ahí está listo. Ahí está listo ya, cuando tú quieras. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. El tema que voy a desarrollar es la depresión en la práctica médica, los tipos más frecuentes de depresión. Y para empezar, tenemos que la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas.
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se estima que afecta a un 3,8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Esta puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad de moderada a grave. También puede causar un gran sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, esta puede llevar al suicidio y se estima que cada año más de 700,000 personas se suicidan. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario entre los 15 a 29 años. Los tipos más frecuentes de depresión. En el primero tenemos la depresión mayor, que es el tipo de depresión más grave y tal como su nombre lo indica, se caracteriza por la alta intensidad de los síntomas y por el hecho de que están presentes durante prácticamente todo el día. Las personas, los individuos que presentan este tipo de depresión, normalmente su ánimo va a estar siempre lo más bajo posible. En esta psicopatología se da la aparición de uno o varios episodios depresivos de mínimo 2 semanas de duración, a diferencia del trastorno depresivo menor, que los síntomas son menos intensos y el tiempo es más prolongado. Suele comenzar generalmente durante la adolescencia o la adultez joven. La persona que sufre este tipo de depresión puede experimentar fases de estado de ánimo normal entre las fases depresivas que pueden durar meses o años. Esta se clasifica dentro de los episodios unipolares, puesto que no hay fases de manía y puede producir problemas muy serios para el paciente si no es tratado de manera eficaz. Y la ideación suicida puede llevar a la muerte y esta se puede traducir en acciones efectivas y terminar con la vida de la persona. Entre los síntomas de la depresión mayor, podemos encontrar un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, pérdida del interés de las actividades que antes eran gratificantes, pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, baja autoestima, problemas de concentración y problemas para tomar decisiones, sentimientos de culpabilidad, pensamientos suicidas, agitación o retraso psicomotores casi todos los días, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Y según el Manual de Diagnóstico y Estadística de los trastornos del estado de ánimo, para que la depresión se considere del tipo mayor, debe existir la presencia de 5 o más de los síntomas anteriores durante un periodo de 2 semanas, que estos representan un cambio respecto a la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser el estado de ánimo depresivo o la pérdida del interés o de la capacidad para sentir placer. Dentro de este tipo también podemos subdividirla en otros 2 tipos. Dentro de la depresión mayor existen estos tipos, que es la depresión con episodio único, que es causado por un acontecimiento único en la vida y la depresión solo tiene esa aparición. Y la depresión recidivante, que es la aparición de síntomas. Perdimos sonido, Gabriel. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. La depresión recidivante. En esta la aparición de los síntomas depresivos es 2 o más episodios en la vida del paciente y la separación entre un episodio debe ser de al menos 2 meses sin presentar los síntomas.
Y como segundo tipo tenemos a la distimia, que dentro de los tipos de depresión es menos grave que la depresión mayor, y este es un tipo también de depresión unipolar que no incluye síntomas maníacos e interfiere en el funcionamiento normal y el bienestar del individuo que lo sufre. La característica esencial de este trastorno es que el paciente se siente depresivo la mayor parte del día, la mayoría de los días durante al menos 2 años. El tiempo en este es mucho más largo. Y no necesariamente se tiene por qué experimentar una fuerte tristeza, sino que muchas veces lo más común es que exista un sentimiento de falta de propósito y de motivación, como si nada le importara, y muchas personas con distimia también pueden padecer episodios depresivos severos en algún momento de su vida. Se puede decir que es una especie de depresión mayor estirada en el tiempo, porque dura más, pero es algo menos intensa en cuanto al malestar que genera y el peligro que supone. Los principales síntomas de la distimia son los siguientes: la pérdida o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Como tercer tipo tenemos la depresión maníaca. Este tipo de trastorno también se le llama como trastorno bipolar, y este se clasifica como un tipo de trastorno del estado de ánimo. Pese a que podemos incluirlo dentro de los tipos de depresión, combina estados depresivos con estados de manía. Es decir, existen altibajos extremos en el estado del paciente. El trastorno bipolar es una patología seria y no debe confundirse con un estado de inestabilidad emocional, que en lo que difieren es que la inestabilidad emocional se puede provocar por estímulos nerviosos. El tratamiento el tratamiento es distinto al de una depresión mayor y requiere estabilizadores del humor como el litio, así como el acompañamiento de un profesional a través de la psicoterapia y la atención en el entorno familiar de los pacientes. Entre los síntomas depresivos se pueden incluir sentimientos persistentes de tristeza, sentimientos de desesperanza o desamparo, baja autoestima, sensación de ineptitud, culpabilidad excesiva, deseos de morir, pérdida de interés en las actividades habituales o que antes se disfrutaban, dificultad en las relaciones, tanto personales como interpersonales, perturbación del sueño, como por ejemplo el insomnio y la hipersomnia, cambios en el apetito, disminución de la energía, dificultad para concentrarse, disminución de la capacidad de tomar decisiones, pensamientos suicidas o intentos de suicidio, molestias físicas frecuentes como dolor de cabeza, dolor de estómago o fatiga, intentos o amenazas de escaparse del hogar, hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo, irritabilidad, hostilidad y agresión. Y entre los síntomas maníacos pueden abarcar lo más notorio: una autoestima exagerada, menor necesidad de descanso y sueño, mayor distracción e irritabilidad, y también una excesiva participación en actividades placenteras, y que estas pueden ser de alto riesgo y pueden provocar consecuencias dolorosas, como por ejemplo un comportamiento provocativo, destructivo o antisocial. También podrían incluirse como una promiscuidad sexual, una conducción imprudente, abuso de sustancias como alcohol y drogas. También se puede haber aumentada la locuacidad, por ejemplo, el aumento en la velocidad del habla, cambios rápidos de tema e intolerancia a las interrupciones, sentimientos de excitación o de euforia, que es lo que lo conlleva lo que se caracteriza del episodio maníaco. Marcados cambios de estado de ánimo, como por ejemplo, puede estar feliz y de pronto cambia enojado, triste, agitado, agresivo. También se ve aumentado un mayor deseo sexual, mayor nivel de energía y escaso sentido común en personas sensatas.
Como cuarto tipo tenemos el trastorno depresivo estacional o SAD. Este estado depresivo recibe el nombre de trastorno depresivo estacional y se caracteriza por ocurrir durante una cierta época del año, que generalmente es en el periodo del invierno. Los síntomas generalmente se intensifican de manera lenta, de manera lenta y en los meses del invierno. Entre los síntomas que podemos encontrar son muy parecidos a los que presentan otros tipos de depresión. Desesperanza, aumento del apetito con aumento de peso, aumento en el sueño, el poco sueño es más común en otras formas de depresión, menos energía y capacidad para concentrarse, pérdida de interés en el trabajo y otras actividades, movimientos lentos, aislamiento social, tristeza e irritabilidad. También existe una variante del trastorno depresivo estacional y que lo sufren algunas personas en verano, como la falta de apetito, pérdida de peso, insomnio, irritabilidad y ansiedad y la inquietud. El quinto es la depresión psicótica, que es un subtipo de depresión mayor en el cual se presenta cuando una enfermedad depresiva severa incluye algún tipo de psicosis. Y a diferencia de los demás tipos de depresión, esta se caracteriza por la aparición de síntomas psicóticos como alucinaciones que pueden incluir o no los delirios, que alteran significativamente el modo en el que se percibe la realidad. La depresión psicótica también se caracteriza por ideas o pensamientos falsos, o lo que se conoce como delirios, y también por las alucinaciones. Los pacientes con depresión psicótica casi siempre necesitan ingresar a una unidad psiquiátrica debido a la severidad de este trastorno y el alto riesgo de suicidio. La depresión psicótica puede aparecer tanto en depresión unipolar como bipolar. Y por último está la depresión postparto. Dentro de los tipos de depresión, esta la podemos incluir porque se caracteriza porque puede ocurrir poco después del parto. Este tipo de depresión puede presentarse hasta un año más tarde de que la mujer haya dado a luz. Y aunque es habitual que ocurra dentro de los primeros 3 meses después del parto. Algunas causas que provocan la depresión postparto son las siguientes. Cambios a nivel corporales del embarazo y el parto, como por ejemplo el cambio hormonal que sufre la mujer por el desarrollo y el mantenimiento del producto. Cambios en las relaciones sociales, laborales y sociales, tener menos tiempo y libertad para ella misma, cambios del ciclo en el sueño y vigilia debido al nacimiento y preocupaciones acerca de su capacidad para ser una buena madre. Por último, tenemos algunos aspectos importantes en el diagnóstico y tratamiento de la depresión. Tenemos que la entrevista clínica es el método más efectivo para detectar una depresión. El médico que sospecha un trastorno depresivo debe realizar una anamnesis de los síntomas y el curso longitudinal de la enfermedad. También en la entrevista clínica se debe caracterizar por la empatía y el ambiente tranquilo y relajado, en el que el paciente se sienta cómodo. Y el profesional de la salud debe demostrar el grado de atención necesario, mostrar interés por los aspectos de la vida emocional del paciente y no debe desvalorizar las quejas que éste presenta. Al evaluar a una persona con depresión, el profesional de la salud debe considerar las características psicológicas, sociales, culturales y físicas del paciente y la calidad de sus relaciones interpersonales.
debe considerar el impacto que éstas tienen en su depresión y en las implicaciones en la elección del tratamiento y su seguimiento posterior. Los profesionales de la salud que inician el tratamiento para un trastorno depresivo tienen a su disposición diversas medicaciones, varios enfoques psicoterapéuticos. También se puede incluir como un tratamiento algo extremo la terapia electroconvulsiva y otras modalidades de tratamiento, como por ejemplo la terapia con luz, que pueden utilizarse solas o en combinación. Algunos de estos recursos requieren la derivación a atención especializada. Y por último, tenemos que el profesional debe determinar el entorno que tiene más probabilidades de garantizar la seguridad del paciente y a la vez fomentar la mejoría de su enfermedad. Esto ha sido todo. Gracias, Gabriel. Estuvo muy interesante. Tu tema siempre fue interesante, pero la verdad que lo tocaste bien y eso es una de las ventajas que tenemos. Miren, jóvenes, hasta ahorita tenemos 18 exposiciones que han sido compartidas por cada uno de ustedes. O sea, son 18 exposiciones que nosotros ya tenemos para nuestro baúl de los recuerdos o para nuestro material de apoyo, ¿no? Yo voy a tomarles a ustedes, a los que están presentes y ya expusieron, 18 exposiciones. ¿Por qué? Me faltan 4. Me falta una que es de Katia Lisette Escobar, que no se ha comunicado conmigo. Está Patricia Esmeralda, que tampoco se ha comunicado conmigo. Henry Daniel, que no se ha comunicado conmigo. Y María Elizabeth Rivas. Son 4 las que faltan, ¿ya? Y ahorita tenemos ya expuestas 18. Por lo tanto, ya está abierta la parte donde ustedes pueden poner en la plataforma sus exposiciones, y a ustedes yo les voy a recibir, a todos los que están aquí ahorita, que yo tengo constancia aquí, les voy a recibir 18, ¿ya? Las 18 listas, aunque tienen hasta el jueves 25 de noviembre para culminar hasta las 12 de la noche del jueves 25. Pero no se atengan, empiecen mejor ya y empiecen a hacerlas ya y súbanlas ya. Esta mañana yo estaba revisando y habían 4 exposiciones que habían subido. Es mejor si las pasamos lo más rápido posible y salimos de esto de una sola vez. Ahora, ¿qué va a pasar con estos 4 muchachos que no tienen exposición? Yo no tengo nota para ellos, entonces no voy a poner nota y simplemente si no se comunican, no voy a tener cómo evaluarlos. Ahora, si en caso se comunican conmigo, tengo solamente 2 alternativas para ellos. Una sería el lunes 22, no sé cómo están con los parciales, pero yo tengo otras actividades también. El lunes 22 o el jueves 25. ¿Ya? Son los 2 días que yo tal vez les podría atender para que ellos hagan sus exposiciones o que las suban a la plataforma, porque sería el último día, ¿no? Así que hasta ahorita, pues yo estoy bastante complacido con el material que hemos manejado. Se ha aprendido mucho, yo espero que así haya sido. Yo por lo menos he aprendido de ustedes como ustedes espero que hayan aprendido de mí. Va a ser prácticamente nuestra despedida, prácticamente el día de hoy, ¿verdad? De lo que es este convivio que hemos tenido a través de la Google Meet, ¿verdad? Pero cualquier cosa en que yo pueda servirles, ustedes saben que cuentan conmigo y solo se comunican conmigo, tienen mis teléfonos, tienen mis correos, ¿verdad? Pueden comunicarse cuando sea necesario. Repito, tienen hasta el 25 de noviembre para subir las evidencias de captura de pantalla de que ya tienen las 18 exposiciones que son las autorizadas ahorita. No puedo poner las otras 4 todavía porque puede que sí, puede que no. Puede que se den como puede que no se den. Si se dan, ustedes también las pueden descargar, no hay ningún problema. Ya, pero la guardan para ustedes, ¿ya? Pero yo les voy a recibir como nota las 18 exposiciones que tenemos realizadas en captura de pantalla y ese va a ser mi evidencia de que ustedes han bajado todo el material. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna cosa que no esté clara?
Dicen que el silencio dice más que 1000 palabras. No sé si todo está bien. ¿Estamos claros en lo que estoy diciendo? Sí, Lick. Sí, todo bien. Ok. Bien, entonces, yo espero que para ustedes, como les repito, son 18 exposiciones que ustedes tienen que presentar como evidencia en captura de pantalla de que ya las tienen. Esa es parte de la nota del parcial. Y las otras 4 que faltan, si las llegamos a tener en nuestro poder, pues ahí las pueden descargar en la plataforma siempre, ¿no? Ahí van a estar. Así es que yo les deseo una buena noche, ¿verdad? Pero, cuídense mucho, ¿verdad? Espero que la próxima semana, que yo sé que de parciales, los traten bien, ¿verdad? Y si no los tratan bien, ustedes defiéndanse, ustedes tienen la capacidad para hacerlo. Simplemente prepárense, ¿verdad? No se dejen tomar por el tiempo. Repito, yo como siempre lo digo, el día tiene 24 horas, la hora 60 minutos y el minuto 60 segundos. Como usted los organice, ese es su responsabilidad. Así es que nos estamos viendo y ojalá que algún día podamos estar presencialmente y nos conozcamos, ¿verdad? Porque realmente nos hemos conocido únicamente virtual, en forma virtual. Así es que llegamos hasta ahí, muchachos. Cuídense mucho. Les deseo mucho éxitos en su carrera y espero que algún día sean médicos renombrables en nuestro país que tanto lo necesita. ¿Ok? Hasta luego entonces. Se cuidan. Muchas gracias, licenciado, y gracias por su entrega hacia nosotros. No, con gusto, Carlita. Es mi trabajo. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Paciencia que he tenido con todos en todo el... Gracias, Lick. Ok, cuídense mucho, Kevin. Adiós, licenciado. Muchas Gracias, gracias. Lick, por aguantarnos. Chao, chao. Nos vemos, Gaby. Bueno, chao, chao.